The white zone is for immediate. ¿Sabías que el foro Gánale al Fisco es el punto de encuentro de los mejores fiscalistas de México, abogados y contadores que intercambian puntos de vista y experiencias sobre las actualizaciones fiscales del momento? Ahí se denuncian los abusos de fiscalización y se intercambia el conocimiento tributario. Creado en el año 2020 por el sinaloense y fiscalista Oiván Fiscal, con el único objetivo de la difusión de la cultura de la defensa fiscal. Pide unirte al foro, hay un lugar para ti. Y recuerda que ante el cobro abusivo, gánale al fisco. Ante el cobro abusivo, gánale al fisco. Oiván Fiscal, abogados y contadores, especialistas en defensa fiscal y en defensa penal tributaria. Consulta nuestro catálogo de servicios, visítanos en todas las redes sociales, solo búscanos como Oiván Fiscal. Consultas y servicios a los teléfonos 669-993-0387 y 667-492-1487. Oiván te defiende, un programa de defensa jurídica. Escúchanos en Spotify. Bienvenidos al foro Gánale al Fisco. Gracias a todos, seguimos emitiendo, gente. Gracias a todos los que se están reuniendo por primera ocasión en el foro Gánale al Fisco, y gracias a todos ustedes por estar aquí en el foro Gánale al Fisco. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, ya saben, soy su compañero Oiván Fiscal y estamos aquí en el foro Gánale al Fisco. Este foro que tiene una gran aceptación por muchos amigos en toda la República Mexicana. Gracias al foro Gánale al Fisco, ustedes en la página van a poder encontrar todos los programas del foro Gánale al Fisco que han estado muchísimos grandes exponentes, los cuales los programas están muy interesantes y están grabados ahí los programas y los pueden repetir cuantas veces ustedes quieran, y ahí les encargamos por favor que los compartan. Saludos a todos los compañeros que estoy aquí saludando, licenciado Jorge, a todos. Saludos acá de Coahuila, nos visitan al licenciado Jorge Márquez. Y aquí a todos los que nos están siguiendo también en Facebook Live, en todas las redes sociales, en el foro Gánale al Fisco. Aquí tengo conmigo el libro del maestro Maruri, un libro muy importante que es el Código Nacional de Procedimientos Penales en 600 preguntas y respuestas. La verdad, yo ya lo leí y está una lectura muy en español para que todos los que no saben tampoco de derecho, pues también lo entiendan, porque realmente en potencia vamos a ser posibles delincuentes tributarios. En teoría ya lo somos todos, ¿no? Así que en este foro Gánale al Fisco nos preocupamos por todos los aspectos que pueda tener la materia fiscal. Y este es uno, señores. ¿Qué creen? Hacienda está utilizando este procedimiento penal, lo está utilizando para pues meter a la cárcel, recaudar impuestos, o sea, recaudar impuestos contra pagos de impuestos. O pagas el impuesto o te quedas en la cárcel. Lamentable. Hace poquito estuve en un congreso, bueno, haciendo un diplomado, yo impartiendo un diplomado con los contadores de Puerto Peñasco, y mi tema fue eso, el método de recaudación de impuestos como nuevo método de recaudación de impuestos del proceso penal. Y lo que les mostré y les dije a ellos, ¿qué es esto, señores? El Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal y otras leyes como la Ley de Seguridad Nacional, de Delincuencia Organizada, de extinción de dominio, entre otras, tienen recovecos, tienen cositas escondiditas ahí que te van a hacer los delitos de prisión preventiva oficiosa y pues te vas a quedar. O sea, te van a llevar a la audiencia inicial y va a buscar el Ministerio Público cualquier medida cautelar para que en este caso él la va a poner como necesaria para que tú te quedes ahí, o si no te quieras ir, pero garantices el daño. Y usted sabrá si usted quiere garantizar el daño en materia penal. Es recordarle que a través del artículo 92 del Código Fiscal Federal, fracción primera, el SAT, con ese motivo, se puede ir a querellarse independientemente de que tú tengas ahí, independientemente se puede querellar que tú tengas el procedimiento de nulidad, es decir, que te determinen el crédito fiscal y tú te vas a los tribunales fiscales a pelearlo. Muy bonito pleito vas a hacer, pero ellos también se pueden ir en ese mismo momento, por ese mismo motivo, a
a querellarse penalmente, entonces te van a estar atacando por los dos frentes. Eso es lo importante de conocer este libro que está aquí, que marca para todos los penalistas algo muy importante, pero para ello aquí tenemos al especialista que nos hizo el gran favor, aquí el maestro Juan Antonio Maruri Jiménez. Muchas gracias, maestro. Vamos a leer un poquito de la reseña curricular de él para darle el uso de la voz aquí al maestro. El maestro Juan Antonio Maruri Jiménez es autor de varios libros y en este caso hoy cuenta con una formación de licenciado en Derecho, especialista en Derecho Penal, maestro en Derecho Penal Procesal, maestro en Ciencias de la Educación con formación de docencia e investigación, doctor en Derecho Penal, doctor en Política Criminal y doctorante en Educación. Se ha desempeñado como abogado litigante en materia penal, civil, amparo y familiar, docente certificado de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal, CETEC, en los bloques de jueces, ministerios públicos y defensores, policías y peritos. Actualmente se desempeña como abogado litigante en diversas ramas del derecho, consultor técnico, perito en criminalística, perito en documentoscopía, en grafoscopía y perito en investigación forense en el sistema de justicia penal acusatorio, presidente de la Academia de Peritos de Ciencias Forenses y Consultoría Técnica Legal, AC, director del Centro de Evaluación Académica de Peritos en Ciencias Forenses y Consultoría Técnica Legal de Conocer y coordinador del Centro de Vinculación con la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Él es catedrático también en diversas universidades e instituciones públicas a nivel nacional e internacional en temas jurídicos, en ciencias forenses, salud mental, seguridad ciudadana, políticas públicas y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Y tiene en sus publicaciones más de 30 artículos en revistas científicas de opinión en Argentina, España y México en temas de criminalística, criminología, sistema penitenciario, proceso penal, acusatorio, educación, seguridad y fortalecimiento de organizaciones civiles, políticas públicas y derechos humanos, así como 6 libros y 4 colaboraciones literarias en diversos países, entre ellos el Código Nacional de Procedimientos Penales, en 600 preguntas y respuestas. Creo que tiene 2 ediciones, el 2017 y 2018, y la transición del sistema de justicia penal en México, de la interpretación a la consolidación de las buenas prácticas de las operadores jurídicos en el 2018. Amplio currículo, nos llena de orgullo, maestro Maruri, que esté con nosotros aquí en el Foro Gana el Fisco. Muchas gracias de antemano por aceptar la invitación también. La verdad, su amigo Iván Fiscal se encuentra muy agradecido porque esté en este, que es mi Foro Gana al Fisco, que es el Foro Gana al Fisco de todos nosotros, maestro. La verdad, muy honrado y mucho gusto, maestro. Muchas gracias, mi estimado amigo Iván Fiscal. Gracias por la invitación. Gracias a los asistentes. Y bueno, pues gracias por esta tarde tan maravillosa y tan interesante con este tema que vamos a hablar de la defensa tributaria penal. Adelante, igual, maestro. Si me permites, para compartir una Claro que sí, presentación. maestro. Claro que sí, maestro. Nomás me dice su usuario, ¿está su nombre o...? Es Academia de Peritos. Ok, aquí está. Le hago la de este hospedador, maestro. Adelante, maestro. Listo. ¿Sí se ve ahí la pantalla? Así es, yo ya lo veo, maestro. Yo creo que todo el mundo. Sí. Muy bien. Bueno, pues el tema de hoy es defensa penal tributaria, con la presentación del Código Nacional de Procedimientos Penales en 600 preguntas y respuestas. Más adelante les platicaré un poquito de cómo surge la idea de esta obra y cómo surge también la aplicación práctica en el país. Ya 3 ediciones del libro, ya más de 3,000 libros vendidos. Estamos ya trabajando en la actualización también, pues para que esto sea de su gran interés. Ha sido bastante el desplazamiento de este libro y sobre todo pues también con el gusto de ustedes y con la intención pues de que conozcan un poco más esta herramienta. Bien, pues vamos a ver
La temática de esta pequeña charla, primero vamos a ver qué es la defensa penal tributaria. Vamos a hablar un poquito de lo que es la reforma constitucional en materia de justicia penal que da origen a este Código Nacional de Procedimientos Penales, las bases constitucionales y legales del proceso penal, también las generalidades, y vamos a hablar también al final un poco del conocimiento práctico de esta herramienta, cómo lo podemos aplicar precisamente a esta defensa penal tributaria, y vamos a analizar algunas de las preguntas que vienen en el libro y que, bueno, pues son parte integrante del Código Nacional, que no es muy conocido. Si nos vamos a la lectura completa del código como tal, ya sea en su edición de varias editoriales, en la publicación por internet en el Diario Oficial de la Federación, es muy complejo leer una ley y poder comprender el texto completo. Si necesitamos conocer un punto específico, pues es muy pesado y también es muy tedioso estar buscando ahí en cada artículo de la ley, y más pensando que el Código Nacional tiene más de 470 artículos. Entonces es complicado, y por eso me di la tarea de hacer esta herramienta práctica, herramienta muy sencilla, para conocedores del derecho, para expertos, para no conocedores también. Esto es un tema que nos atañe a toda la ciudadanía, porque todos en algún momento, como ya bien lo dijo mi estimado amigo Iván Fiscal, podemos estar en un lado o en otro en la cuestión del proceso penal, ya sea como procesados, voluntario o involuntariamente, con esta cuestión de las investigaciones por parte de Hacienda y por parte de algunas otras dependencias públicas, pero también como víctimas, como partícipes en este proceso penal. Entonces es importante conocer, porque el conocimiento es poder, y más conociendo estas cuestiones para evitar arbitrariedades, para evitar también cuestiones de impunidad, pues es importante conocer esta legislación de manera muy sencilla y de la mano precisamente de esta obra tan práctica. Bueno, pues vemos que la defensa penal tributaria tiene varios aspectos muy interesantes, y que esto lo estarán viendo también en las demás pláticas de nuestro querido amigo Iván Fiscal en este gran foro de Gánale al Fisco. Primero, la defensa penal tributaria es una estrategia. Una estrategia porque en este caso la persona que es investigada, la persona que es procesada o imputada por algún delito fiscal, debe contar con un defensor técnico, es decir, un especialista, tanto en materia penal como en materia fiscal, que debe conocer a detalle este proceso penal, pero también el proceso fiscal. Conocimiento especializado en legislaciones de carácter fiscal, en este caso que vamos a hablar de la defensa penal tributaria, porque tenemos tipologías específicas, independientemente de los delitos que contienen los diversos códigos penales del país. Vamos a ver que también las leyes específicas en caso de la materia fiscal, pues como es el caso del Código Fiscal de la Federación, ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA y demás leyes tributarias, tienen ese contenido específico. Las tipologías en materia fiscal hay que analizarlas también, pues obviamente en base a la teoría del delito, en base a las cuestiones penales de manera general, pero aplicadas, en este caso ya de manera específica y estratégica, en los tipos penales fiscales o tributarios, como le podamos llamar. Es importante el conocimiento del proceso penal acusatorio, vamos a ver más adelante por qué, y de dónde viene este conocimiento. ¿Para qué este proceso penal acusatorio? ¿De dónde viene? ¿Cuándo surge? ¿El por qué? Y también para disipar algunas dudas respecto de la cuestión de si es aplicable o no, si era aplicable de manera general o no para todos los habitantes del país, precisamente con esta cuestión de la reforma constitucional. Y bueno, pues también, indudablemente, el conocimiento del derecho fiscal. Eso también sirve tanto para abogados, especialistas en derecho fiscal, también para los contadores. Para hacer esa mancuerna específica, pues tiene una gran importancia ahora, pero también, sobre todo, llegarnos de las ciencias forenses y de la aplicación del área contable en materia forense. Es decir, la aplicación del perito en contabilidad forense, vamos a abordar también este tema muy interesante en esta materia penal tributaria. Bueno, pues les cuento, la reforma constitucional en materia de justicia penal surge el 18 de junio de 2008, es decir, ya tenemos varios años, ya específicamente vamos para 13 años de que se da esta reforma constitucional, y a pesar de ello,
muchos abogados la desconocen, muchas autoridades e incluso legisladores que por ello también han trastocado esta legislación del Código Nacional de Procedimientos Penales, y vamos a analizar también esta parte actual. Surge de esta reforma constitucional el sistema procesal penal acusatorio, que ese es el nombre correcto, el nombre legal, pero también el nombre correcto en base a esta definición. Es un sistema, nos basamos en cuestión de un análisis sistémico de los pequeños procesos o de todos aquellos procesos que contiene el sistema penal acusatorio, y el proceso penal acusatorio es uno de ellos procedimientos. Por poner ese ejemplo, también está el procedimiento especial del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, y bueno, se requiere la materia penal y es acusatorio por una característica específica que vamos a hablar más adelante. Incorrecto llamarle juicios orales. Eso es una cuestión pues de barbarie que algunos capacitadores, entre comillas, estuvieron estableciendo esta cuestión en todo el país, y que bueno, veremos por qué no son juicios orales. ¿Por qué? Porque no todo procedimiento que se inicia, hablando del proceso penal acusatorio, deriva en juicio. Vamos a hablar de las etapas del proceso penal, que la última es el juicio. No todas llegan a juicio, e incluso especialistas en esta materia recomiendan que como hay procedimientos alternos, hay salidas alternas a este proceso penal, y hay mucha amplitud para la cuestión de medidas precautorias y medidas cautelares, esto podemos terminar incluso sin llegar a juicio de una manera muy sencilla. Entonces, llegar a juicio sería para algunos un error y para algunos sería una estrategia final de ataque contra el Ministerio Público, cuando no tienen los elementos de prueba suficientes, y que la defensa técnica, como ya lo vamos a ampliar en su concepto específico, pues tiene obviamente la estrategia, tiene el conocimiento y sobre todo la seguridad con alto grado de certeza, pues de que el asunto se va a ganar. Entonces, por ello es una cuestión importante especificar que hablamos del sistema procesal penal acusatorio y derivado de ello del proceso penal acusatorio, pero no de juicios orales. La cuestión de oralidad también es una característica nada más, pero el sistema procesal penal acusatorio es mucho más que eso. ¿Qué es lo que se reforma en este contenido de la reforma constitucional, valga la redundancia? Los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de manera específica. El 18, bueno, no aparece ahí en la diapositiva, este nos habla específicamente del sistema penitenciario, tema que no vamos a tocar en esta plática. También nos habla del sistema integral de justicia para adolescentes, no lo vamos a mencionar, sin embargo, es importante señalar también que es parte integrante de esta reforma constitucional. Los principales objetivos de esta reforma constitucional precisamente son establecer las bases constitucionales, también reforzar el sistema penal respecto a la credibilidad de la sociedad, porque también es una cuestión real, sabida por todos los ciudadanos, que esta confianza o esta desconfianza no es de 2008 hacia acá, no es del año 2000 y no es de poquitos años, sino que esto tiene bastante tiempo, la desconfianza, la credibilidad en las instituciones públicas, en específico de lo que es el sistema de justicia penal. La oralidad en las diligencias respecto a los juicios orales, como ya les mencionaba, esto no es una cuestión de técnica jurídica adecuada. Hablaríamos del sistema procesal penal acusatorio. También algo muy importante, la ampliación de los derechos de la víctima u ofendido y también del imputado. Es decir, vamos a hablar de una carga equitativa en relación a los derechos humanos, que también es una importante reforma constitucional, que esta se da en 2010, y que bueno, pues también tiene ya aplicación de muchos años en este sistema procesal penal acusatorio. Sin embargo, desconocemos la enseñanza de los derechos humanos, desconocemos la cultura de la paz, desconocemos todo esto que tiene que ver precisamente con la estructura constitucional del sistema de legalidad y lo que es el sistema constitucional en base a la aplicación de los derechos humanos. Específicamente, vamos a ver también las reglas de la investigación cambian completamente por la autoridad investigadora, y aquí también será importante hablar de la autoridad fiscal en su papel de autoridad investigadora. Lo que es el Ministerio Público a través de la Fiscalía General de la República
y también las autoridades fiscales en estas cuestiones de investigación, de comprobación y demás que vamos a analizar, deben también tener cierta capacitación, pero sobre todo la especialización en estos temas del proceso penal y no seguir haciendo las cosas como están acostumbrados, hacerlas de manera impune, en violación de derechos humanos y sin tomar en cuenta la cuestión de legalidad, que esto va a ser muy importante, con el conocimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales. Enfrentar el crimen organizado, y ya bien lo mencionaba mi estimado amigo el fiscal, a veces la autoridad se constituye en gran grupo de delincuencia organizada. Digamos que el crimen organizado precisamente tiene que ver con el terrorismo fiscal. Todos los contribuyentes en alguna manera y de alguna medida estamos siendo aterrorizados en materia fiscal por la autoridad. Y eso es una cuestión de crimen organizado que también el mismo sistema de derechos humanos y la misma constitucionalidad debe poner a la par. No debe tener una gran ventaja el Estado en esta cuestión fiscal, sino que esas atribuciones de investigación y de comprobación debe aplicarlas y ajustarlas precisamente a la norma constitucional, pero también a los derechos humanos. Una cuestión también muy importante, el conocimiento y la aplicación de los mecanismos alternos de solución de conflictos, los llamados MAS, de los cuales ya les mencionaba, las salidas alternas en el proceso penal, referentes a la mediación y a la conciliación, además de la suspensión condicional del proceso. Bueno, y pasamos a analizar las bases del proceso penal mexicano derivadas de esta reforma constitucional. De manera general, vamos a repasarlo muy rápido, este contenido de la reforma constitucional. Precisamente, el artículo 16 nos habla del orden de aprehensión con nuevos requisitos de procedibilidad. También hacemos alusión a un concepto novedoso del dato de prueba, que esto tiene que ver con la nueva teoría probatoria, que también la podemos analizar en 5 aspectos elementales, que es el antecedente de investigación, el dato de prueba, el elemento de prueba, el medio de prueba y la prueba como tal. Una cuestión de nueva teoría probatoria que las autoridades han dejado de lado, incluso también algunos especialistas, como son investigadores forenses, peritos y abogados. Es una cuestión muy específica ya en el proceso penal y vamos a analizarlo también más adelante. Cambia el concepto de cuerpo del delito por hecho delictuoso. Cambia sustancialmente en cuanto al concepto y también en cuanto a los elementos de acreditación. Hablamos también de una probable comisión, no de una presunta participación como se mencionaba en el sistema tradicional o anterior. Y ahora hablamos de una autoría o participación, esto tendiente al análisis de la teoría del sujeto responsable, partiendo de la teoría del delito, que conforma el aspecto científico del derecho penal. Surge también la figura del juez de control, donde se pretende que a través de esta figura se resuelva de manera inmediata las peticiones que se hagan ante él, y esto tiene que ver con el análisis de la petición de medidas cautelares, de providencias precautorias, técnicas de investigación, actos de investigación también, que será muy importante analizar qué son y también cómo se clasifican y cuál es la diferencia, qué es cada uno de ellos. Y analizando también respecto de los actos de investigación, son pequeños procedimientos que están dentro del proceso penal y que también será una cuestión interesante poderlos analizar. Eso también tiene que ver con la garantía por parte del juez de control de los derechos de los indiciados, de las víctimas y de los ofendidos. En algunos otros países de Latinoamérica también es llamado juez de garantías, juez de control de garantías, incluso juez de derechos humanos o juez de control de legalidad, dependiendo del país. Entonces, como también vamos a analizar más adelante, este Código Nacional de Procedimientos Penales en México, pues es una mezcolanza de legislación de varios países de Latinoamérica y también de algunos países de Europa, por mencionar Italia y España. De Latinoamérica podemos mencionar también que se toman figuras de Costa Rica, de Perú, de Panamá, de Argentina, Colombia y algunos otros países con esta mezcolanza que también, por eso nos cuesta trabajo comprender este Código Nacional de Procedimientos Penales, porque son figuras que no conocíamos en el sistema tradicional jurídico mexicano y que es importante poder conocer cuál es la esencia de estas figuras, no únicamente que hayan sido implantadas por el legislador y sin darnos alguna concepción o alguna cuestión antecedente, cómo aplicarlas, como es el caso también
de una figura que pareciera muy compleja porque no nos dan explicación alguna, incluso algunos teóricos tratando de hacerlo de una manera muy... perdón, si pueden apagar su micrófono, por favor. Muchas gracias. Disculpen que se escuchó mucho. También hablamos de un registro fehaciente de todas las investigaciones. Hablamos también aquí de la aplicación de la tecnología y la ciencia. Los sistemas de geolocalización y georreferenciación, incluso también el análisis de los metadatos de todos los registros electrónicos. Y también vamos a hablar más adelante de lo que es la figura de la carpeta digital. Una cuestión muy distinta e integrante de lo que es la carpeta de investigación y que también por el desconocimiento del código o por una lectura, digamos, muy somera, a veces no llegamos a detectar este concepto de lo que es la carpeta digital. Respecto al artículo 17, se habla de los mecanismos alternos de solución de controversias, ya lo analizamos en la diapositiva anterior. Hablamos también de la justicia restaurativa. ¿De qué trata? Precisamente de restaurar las condiciones en la medida de lo posible hasta antes de la comisión del hecho de delitos. Y aquí hablamos también de la reparación del daño, de lo que es la acreditación y sobre todo también la ejecución. En esta cuestión también tiene mucho que ver la incursión de los servicios periciales. La explicación de la sentencia también tiene referencia a que cambia también la situación por parte del Poder Judicial. Ya no se pretende que se hagan esas extensas sentencias de 500 o 700 hojas en las cuales únicamente redundan y al final pues no se hace un análisis lógico jurídico de esa sanción, sino que únicamente se condena por condenar y no hay vuelta de hoja. Entonces ahora se pretende que esta explicación de la sentencia como tal se explique de una manera sencilla, completa y concreta por parte del juez o el tribunal de enjuiciamiento en la etapa correspondiente en la cuestión de la explicación del fallo. También se pretende que haya una defensoría pública de calidad con una capacitación específica, pero también con una especialización y una homologación en sus salarios. El artículo 19 nos habla de la figura de la vinculación a proceso, antes llamada, referente al auto de formal prisión. Ahora también la prisión preventiva oficiosa, de inicio se pretendía que fuera únicamente por algunos delitos nada más. Sin embargo, pues el desconocimiento de los legisladores, pero sobre todo también la presión que se hace por parte de las fiscalías, incluso los mismos tribunales superiores de justicia, ha llevado a un retroceso, que ahora, en la actualidad, muchos más delitos actualmente sean de prisión preventiva oficiosa, volviendo a querer generar ese catálogo como estábamos anteriormente. Entonces, esto es una cuestión que choca con la esencia y con los principios del sistema penal acusatorio. El artículo 20 nos establece las características del proceso penal, que es acusatorio y oral. Son características, no son principios. Y aquí nos establece específicamente el mismo artículo 20. Los principios son publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, que los vamos a analizar más adelante. También nos habla de los principios generales del proceso penal, los derechos del imputado y los derechos de las víctimas. En el artículo 21 nos habla de la facultad judicial en la ejecución penal, que ahora es el juez de ejecución penal el que tiene que hacer referencia a todo ese procedimiento de la ejecución como tal de las penas, y no como anteriormente lo hacía la autoridad administrativa. También se implementa esta figura de los criterios de oportunidad, que es una figura específica del Ministerio Público, que se refiere precisamente a esa oportunidad que tiene el Ministerio Público de que a su criterio analice las circunstancias como están en el Código Nacional de Procedimientos Penales para poder eximir a una persona de la ejecución de la acción penal. Eso también tiene varias características, varios supuestos que están en el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Avanzando por las bases legales, vemos que este sistema de justicia penal acusatorio descansa específicamente en estas legislaciones.
el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el 14 de marzo del 2014, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, la Ley Nacional de Ejecución de Penas, pero también aquellos acuerdos generales, acuerdos específicos, protocolos de actuación y manuales de actuación también. Respecto de la reforma constitucional en materia de justicia penal también, avanzando con este tema, vemos que hay ciertos objetivos, los cuales que debieran haber sido cumplidos en el proceso de la implementación que fue 8 años a partir de la reforma de 2008, es decir, esto debe haber estado implementado de manera general, completa y total al 18 de junio. Qué bonitos estos. De No, Pinky, ven. Son inteligentes. Pueden apagar sus Más tardan en micrófonos. sacarlo que en meterse No conmigo. sé. Toma, Pinky. Toma. Ven. Ven. Ya, A esto usted lo puede silenciar como operador. sí, nada más como estoy aquí en la presentación. Le voy a devolver lo de hospedador para que usted lo haga, por favor, en lo que hago la presentación. No sé. Gracias. Para que me apoye con esta sesión, por favor, Sí, porque no, estando maestro. con la pantalla completa, es difícil estar manipulando esta. Sí, claro que sí, maestro. Ya, Muy bien, ya quedó. gracias. Le tengo que devolver a usted, ¿verdad? Sí, ya está. Como propuesta, entonces, está la confección de este nuevo sistema penal a partir de la implementación de bases y principios constitucionales, una oportunidad legislativa precisamente para poder ampliar estas facultades del Congreso de la Unión y poder legislar en materia de proceso penal, y que esto se convirtiera en la opción también de poder realizar una legislación única, una legislación nacional, como lo es el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, y dejar el trámite como estaba anteriormente, que eran 32 códigos estatales, además el Código Penal Federal, de Procedimientos Penales Federales, y también lo referente en el Código de Justicia Militar. Es decir, hablábamos de 34 legislaciones, tanto sustantivas como objetivas, es decir, lo que es la parte del Código Penal y procedimientos penales. Con lo que se pretende también en esta reforma es garantizar el debido proceso penal. ¿Qué es el debido proceso? Pues la forma correcta de llevar a cabo el proceso penal. Es de una manera muy sencilla. El problema es que a veces algunos abogados se revuelven mucho en esta cuestión de la concepción y también la comprensión de estos principios, pero es muy sencillo, únicamente hacer de manera correcta el proceso. ¿Y cómo lo vamos a hacer de manera correcta? Pues conociendo el proceso penal a fondo. Otro de los objetivos es garantizar y equilibrar los derechos de las víctimas ofendidos del delito, esto a través también de la inclusión de los derechos humanos, como un eje equilibrador en esta aplicación del proceso penal, y también procurar aquellos mecanismos alternos de solución de controversias, como salidas alternas, pero también como principales estrategias para la cuestión de llevar a cabo el fin del conflicto en el proceso penal. Dotar de los instrumentos jurídicos ajustados a la base constitucional. Hablamos también aquí de varias teorías que fueron implementando también algunos extranjeros en la implementación de este sistema de justicia penal. La cuestión de la convencionalidad y la cuestión de la constitucionalidad como tal, que no es otra cosa que ajustar la normatividad procesal a lo que es la norma constitucional. Y con ello también se pretende impedir la impunidad de algunas autoridades y atender demandas y necesidades sociales en torno a la necesidad de la justicia penal como tal. Ya mencionábamos el aspecto de garantizar de manera efectiva la vigencia de este debido proceso, que aunque ya estaba como principio general del derecho desde hace mucho tiempo, también hay una mala costumbre de quienes aplican, analizan, interpretan la ley. Dicen, si no está en la ley, pues algo que no está permitido o que no está obligado, dependiendo la explicación o interpretación que le quieran dar de dado donde se encuentren. Y esta es una cuestión también muy viciada, que también por ello se pretende establecer tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales esta aplicación estricta del debido proceso.
Y también por ello, pues hacer eficiente la investigación y la persecución de los delitos por la autoridad encargada. Y eso también va en relación con el principio de presunción de inocencia, que anteriormente lo que se aplicaba era el principio de culpabilidad, es decir, que a una persona se le investigaba, se le procesaba, se le detenía o se le encarcelaba, y esa persona tenía que comprobar su inocencia. Una cuestión bastante ilógica, pero que lo estuvimos haciendo así durante muchos años. Actualmente, ya con la implementación de este sistema de justicia penal, lo que se pretende es que, en aplicación al principio de presunción de inocencia, la autoridad que investiga, en este caso el Ministerio Público, es quien tenga que acreditar el extremo de la acusación, y a la defensa le quedará precisamente desacreditar esos extremos de la acusación. Y por ello también se pretende que el acusado cuente con mayores garantías en la defensa, que no es que tenga mayores derechos, ni que tenga impunidad, ni que tenga una cuestión de margen más amplio para delinquir. Esto no es tal como lo pretenden hacer las diversas fiscalías del país, que dicen es que derechos humanos es muy protector, ese sistema de los derechos humanos protege a los delincuentes y deja impune los delitos. Lo que deja impune los delitos es precisamente el desconocimiento por parte de las fiscalías, llámese ministerios públicos, policías o peritos, de este sistema de justicia penal. Porque ahora es el momento y ahora es una exigencia por la aplicación de este principio y de este sistema procesal penal acusatorio. Pues ahora es importante estudiar, ahora es importante capacitarse, dejar los vicios del pasado, pero también dejar la impunidad de cargar con un arma, con una charola, con una placa o con un nombramiento, de poder hacer las cosas de manera impune y humana. Eso ya se terminó y deben de aceptarlo. Y a pesar de las diversas reformas que se están haciendo con esta inclusión de delitos de prisión preventiva oficiosa para que la cuestión sea más cómoda para la fiscalía, pues lo que dejan ver es únicamente que no quieren prepararse, que no tienen la mínima intención y que obviamente quieren regresar al pasado. Esto no podemos permitirlo, ya que este sistema garantista del proceso penal acusatorio, pues debe ser en beneficio de la sociedad, pero también en beneficio de la defensa técnica. Y esto tiene que ver también con la cuestión de aplicación de derechos humanos y la legalidad como tal. Entonces, debemos de aplicar ese equilibrio, esa igualdad de partes que este mismo sistema de justicia penal nos otorga. Y con ello asegurar la protección, la asistencia y la participación también de las víctimas y ofendidos en este proceso penal, que sean tomados en cuenta. También hay una nueva figura que es el asesor jurídico de víctimas, que es, tiene que ser un abogado defensor también, pero especializado en la atención a víctimas, es decir, que conozca lo referente al aspecto victimal, toda la legislación que tiene que ver con ese aspecto victimal o victimológico, un amplio conocimiento también de instrumentos de protección de derechos humanos, y esto no es únicamente decir soy un abogado con cédula profesional y puedo estar asesorando a la víctima o al imputado en la cuestión de cambiar únicamente de equipo. Esto requiere una especialización en la cuestión de atención a víctimas, precisamente para no volver a lo que está haciendo la Fiscalía, de retomar esos vicios del pasado por no querer estudiar, por no querer capacitarse, por no querer especializarse en temas de este tipo. ¿Cuáles son los retos en este sistema? Definir estructuras organizacionales en cada uno de los actores del sistema penal, como son la parte que acusa y la parte que defiende, pero también la cuestión de novedad en los perfiles de los operadores jurídicos que demanda el nuevo modelo, es decir, tener abogados de calidad, abogados especializados en las diversas áreas y en los diversos roles que representamos, tanto en la parte de los jueces, con sus diversas denominaciones que ahora implican este sistema de justicia penal, agentes del Ministerio Público o fiscales, también los policías, los peritos y los defensores. Detección de necesidades de capacitación, bueno, pues para eso fue creada la famosa CETEC, la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, que tuvo como vida únicamente 8 años, y esto fue precisamente para la implementación de esta especialización de los operadores jurídicos, pero sin llegar a hacerlo de manera completa. Desaparece a los 8 años, que fue el periodo de implementación, y pues la misma legislación establece que a partir del día 19 de junio de 2016 estamos ahora en el sistema, en la etapa de consolidación, cosa que no es cierto porque pues se desconoce mucho esta cuestión normativa y sobre todo en la práctica.
Los retos normativos, bueno, pues vemos que existían 33 congresos competentes para legislar en materia procesal penal. Tuvo que hacerse una reforma constitucional para que el Congreso de la Unión tuviera esta facultad específica y por ello ser ellos quienes promulgaran el Código Nacional de Procedimientos Penales. Había diversas figuras procesales, lo cual hacía una revoltura, a pesar de que en 2008 se crea un modelo de código de procedimientos penales con la intención de que fuera a través de una unificación y empieza a trabajarse en ese modelo con varios foros, tanto en tribunales superiores de justicia como en fiscalías o en procuradurías en ese entonces, y de ahí surge la necesidad de crear este Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en 2014. También una cuestión pues muy interesante que se llevó a cabo en esos momentos de la implementación del Pacto por México, donde se hacen este tipo de foros de autoridades y especialistas en esta materia. Sin embargo, pues únicamente lo que se logró pues fue allegar en un listado de personajes o de estrellitas de que supuestamente en ese momento eran los especialistas o los grandes conocedores del sistema de justicia penal. Y bueno, pues únicamente en un afán de protagonismo puro y con desconocimiento total de lo que es el proceso penal acusatorio en otros países, pero sobre todo lo que es la idiosincrasia y la cultura mexicana, que es lo que les faltó precisamente plasmar en este Código Nacional de Procedimientos Penales y las demás legislaciones, pues se llevó a cabo este show mediático únicamente pues para ser una pantalla de esta supuesta implementación del sistema de justicia penal a través de las instituciones públicas. Vemos que lo que hacen ahora cada día es pretender frenar el avance de este proceso penal y retroceder con esta cuestión de la implementación de más delitos en la prisión preventiva oficiosa. Precisamente porque se pretendía implementar cambios organizacionales, eliminar todas aquellas mafias en las procuradurías, en servicios periciales, en los cuerpos policiales también, en defensorías públicas y sobre todo también en la cuestión de quienes interpretan esta legislación y quienes la crean. La capacitación, un pilar básico para el conocimiento de este sistema de justicia penal. No es únicamente yendo a alguna audiencia, aplicando esta figura tan retrógrada que algunos llaman defensa pasiva, que lo que hace únicamente pues, es dejar ver el desconocimiento de la norma penal, de la norma procesal en este caso, y que pues muy cómodo el abogado que se presta para esta situación únicamente va a visorar y a sentarse para que únicamente vea cómo el juez en la audiencia inicial pues determina una legal detención o se hace una imputación o se le da una vinculación al proceso, estando tranquilamente callado sin aplicar su estrategia de defensa técnica, especialmente por esa cuestión de desconocimiento. También se requiere de infraestructura y equipamiento en las salas de audiencias y también en las fiscalías. No es únicamente que el juez esté cómodo en su oficina con su agua fresca y con su aire, sino que también los defensores pues necesitamos un espacio incluso para poder redactar nuestros escritos, para poder preparar nuestras audiencias y los peritos también. No es únicamente que las instalaciones sean especialmente para servidores públicos, porque eso también denota una gran desventaja, pero sobre todo un abuso en estas cuestiones de la equidad y el equilibrio entre las partes. Las divergencias en este aspecto, bueno, pues la modernización de los sistemas de justicia en Latinoamérica, que también se pretende hacer en México, pero aquí se pretende hacer únicamente con un copia y pega de algunos otros artículos de códigos procesales de otros países y nada más ponerlos ahí de una manera sencilla y de una manera que no deja lugar a la interpretación, y es por ello que también necesitamos la especialización y la capacitación en estos temas. También a su vez reformas paralelas a los demás instrumentos legales que ya mencionamos en su oportunidad, y sobre todo el analizar que hay fuentes de derecho distintas. Ahora se aplica el proceso penal en base a dos vertientes que son incluso opuestas y contrarias. La familia de aplicación del derecho tradicional en México es romano jurídico germánico, es decir, todo lo que tiene que ver con el derecho romano, el derecho español
y de ahí toda la concepción del derecho latinoamericano, y también se pretende ahora aplicar las normas del derecho anglosajón, cuestiones que en derecho conocemos que son completamente opuestas y que esta aplicación procesal de dos sistemas completamente distintos también nos lleva a hacer una cuestión compleja para que nos dedicamos a la práctica de este proceso penal. Aspectos fundamentales de este sistema, pues ya lo mencionaba, un Estado de derecho garantista a través de la aplicación de los derechos fundamentales, que son los derechos humanos ya una vez contenidos en el orden jurídico del país. Principios garantistas como son la presunción de inocencia, el debido proceso, la vigencia de este sistema acusatorio como tal, pero también una sistematización, porque requiere que en diversas etapas del proceso penal también se vayan teniendo las actuaciones en base a las mismas exigencias de esa misma etapa penal. Y aquí también menciono lo que son los postulados de la nueva teoría probatoria, estos conceptos que como tal no debemos ya de hablar de manera indiscriminada de lo que es prueba en todas las etapas del proceso penal, sino que tenemos antes de la prueba otros 4 conceptos y otros 4 elementos, como ya se los mencioné, los antecedentes de investigación, datos de prueba, elementos de prueba y el medio de prueba. Era una cuestión indudable que se requería esta unificación procesal precisamente para que este sistema procesal penal fuera único y fuera homologado en todo el país, además de esa profesionalización y capacitación que tanto le está costando al Estado y a sus servidores públicos, por ellos que quieren regresar al pasado, quieren regresar a lo que estaban acostumbrados, y por ello también tantas reformas y tantos cambios que se pretende hacer para regresar a lo mismo. Esta cuestión de la cronología, bueno, también ya se las mencionaba, lo vamos a ver en este cuadro precisamente de manera cronológica. En 2008, pues se crea la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia para la elaboración de este código modelo del proceso penal acusatorio. Posteriormente, en 2012, la CEPTEC crea un código modelo ya bastante analizado con algunos participantes, precisamente abogados especializados, pero también con especialización en la docencia y en la investigación. Ese código bastante interesante también fue retomado en su mayor parte con el Código Nacional actual. Sin embargo, ya una vez pasado de la docencia y la investigación al área legislativa, pues obviamente ahí lo estuvieron toqueando y manejando a su antojo, precisamente para hacerlo a modo y que esto pues tuviera esa cuestión práctica para las autoridades. También en 2013 se genera esta atribución al Congreso de la Unión precisamente para legislar en materia procesal penal, para que tuvieran precisamente esa facultad de publicar y promulgar este Código Nacional de Procedimientos Penales y demás legislaciones que ahora son únicas o nacionales. Ya les mencionaba también que el 5 de febrero de 2014 se aprueba y se publica este Código Nacional de Procedimientos Penales. El 5 de febrero se aprueba y el 5 de marzo se publica como tal, empezando esa vigencia de manera gradual en todos los estados, precisamente por esta falta de capacitación, porque también es una situación bastante compleja de cómo fue que se dio esta implementación del sistema, de que en 2008, pues el gobierno en turno, gobierno federal, se quisieron colgar la medalla de decir que ellos fueron los que habían propuesto esta reforma constitucional, que ellos eran quienes habían abundado en esta reforma, y que eran los que iban a cambiar el proceso penal en México, situación que no fue así. Esto se deriva de una imposición del gobierno de Estados Unidos, derivado de la Plataforma México y del Plan Mérida, precisamente por la colaboración desde hace más de 30 años en la cuestión de combate al narcotráfico y de haber recibido inmensos recursos económicos, también humanos y técnicos por parte de ese país, y por ello esta exigencia para que el sistema penal acusatorio se ajustara no a las necesidades de nuestro país, sino a las necesidades de Estados Unidos. Por ello también, como estábamos preparando ya para las elecciones federales y se pretendía que quien estuviera ahora en el poder, en el sexenio que venía, fuera otro partido, entonces los militantes o fanáticos de ese partido o de esa ideología decían que pues como se iba a cambiar el partido y el gobierno iba a ser de otro color, pues entonces ni siquiera tenía caso entrar al estudio de esta reforma constitucional, porque no se iba a aplicar y porque íbamos a volver al retroceso que estamos llegando ahorita. Entonces,
De manera inicial no se llevó a cabo así como tal. Vimos que, bueno, pues el presidente posterior fue Enrique Peña Nieto, de Estación Priista, y bueno, pues ahí se fueron también las cuestiones ideales de aquellos partidarios de otra ideología política que pensaban que iban a estar en el poder y que esto no era necesario, que lo iban a cambiar, pero ni un partido ni otro. Entonces aquí la cuestión está en que es como es una imposición de Estados Unidos y como el gobierno mexicano esté el color que esté en la presidencia de la República, tiene que acatar estas cuestiones por cuestiones de acuerdos internacionales. Entonces, pues tiene que aplicarse este proceso penal, que ha sufrido algunos cambios, sí, porque, bueno, pues desafortunadamente hay mayoría legislativa de un partido o de una corriente política y que pues son los que aplauden, son los que incentivan la cuestión de no capacitarse, de no estudiar, de sumirnos en la ignorancia. Por ello es que estos cambios de los tipos penales que cada vez son más de prisión preventiva oficiosa. Bueno, pasando a estas características del proceso penal, como lo menciona el artículo 20 constitucional, este proceso penal es acusatorio. ¿Y a qué se refiere esta calidad de acusatorio? De quien sostenga la acusación tendrá la carga de determinar el hecho típico. En este caso es ahora el Ministerio Público deberá acreditar su acusación y el defensor pues deberá únicamente desestimar esta parte. Es adversarial también porque implica una contienda entre partes, es decir, es una cuestión de adversarios, que aquí se ejemplifica con esta imagen del ajedrez, porque es una cuestión de estrategias, es una lucha de estrategias, no una lucha de poder, sino de quien tiene más estrategia, pues es obviamente el que lleva todas las de ganar en este proceso penal. La oralidad también es una característica, como dice que las pretensiones, argumentaciones y pruebas en el desarrollo del proceso se deben plantear, introducir y desahogar de manera oral ante la autoridad. Mencionábamos los principios rectores, que son 5, publicidad, que ahora todos podemos ingresar a una sala de audiencias para presenciar lo que se lleva a cabo ahí, con ciertas restricciones que el mismo código también establece. El principio de contradicción, que las partes dice que podrán conocer, controvertir o confrontar todos los medios de prueba y también oponerse, es decir, tanto la Fiscalía como la Defensa tiene ahora ese derecho. El principio de continuidad se refiere a que las audiencias se llevarán a cabo ahora de manera continua, sucesiva y secuencial, y pues va de la mano con este principio que también dice que se desarrolle preferentemente en un mismo día o de manera consecutiva, que es la concentración. Y para cerrar también con esta parte de los principios, uno muy importante que no estaba en el sistema tradicional, pero que ahora es una exigencia, la inmediación. Nos dice que toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del juzgador. Es decir, ahora deben estar de manera presente para poder analizar de manera personal y directa todo aquello que se lleva a cabo en las audiencias. Y bueno, también tiene un aspecto filosófico de poder conocer y distinguir cuáles son las bases y corrientes de lo que es un sistema inquisitivo o acusatorio. Y esto pues aplicable precisamente a la cuestión legal. Y un aspecto muy importante, las bases científicas del proceso penal, porque el proceso penal actualmente tiene un corte especialmente científico. Es decir, ahora depende de la prueba pericial y de la nueva teoría probatoria esta cuestión de la acreditación o no del hecho delictuoso. No depende únicamente ya de la imputación del Ministerio Público, incluso de la fabricación o plantación de pruebas, sino que ahora tiene que hacerse un análisis científico tanto por parte del Ministerio Público, de la defensa, de los peritos y también de los jueces. Las etapas del proceso penal también vemos que actualmente son 3. La de investigación, que se subdivide en 2, que son investigación inicial e investigación complementaria, la audiencia intermedia y la etapa de juicio también. Y bueno, ahora ya de manera general recorrimos esta parte del porqué del sistema procesal penal acusatorio. Mencionamos un poco cómo es que surge este Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahora también pues pasamos a analizar el por qué surge esta obra de lo que es las 600 preguntas y respuestas del Código Nacional como herramienta. Pues esto surge precisamente aplicando la mayéutica.
de Sócrates en la cuestión del conocimiento de este Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esto, les hago mención, surge la inquietud precisamente en 2009, cuando días antes se había publicado la reforma estatal al Código de Procedimientos Penales y al proceso penal como tal en el Estado de México. Pues tenía una audiencia y en la cual pues noté que había cambiado de manera completa esta legislación, que no era únicamente analizar un cuadernillo de reformas, sino que esto era completo. Y entonces también apareciendo nuevos conceptos, nuevos términos, nuevas definiciones, pero sobre todo una nueva forma de cómo llevar un proceso penal. Pues me di la tarea de hacer esta herramienta de preguntarme qué es lo que quería saber del proceso penal para poder saber entonces cómo iba a llevarse a cabo esta actuación en el proceso penal. Así fue como surge la idea en este ámbito precisamente de cómo llevar a cabo una audiencia, cómo llevar a cabo la aplicación del Código Nacional. Y bueno, pues de ahí surgió también la idea de analizar en preguntas y respuestas el Código de Procedimientos Penales del Estado de México en ese entonces, cuya publicación fue en 2011. Y posteriormente, pues ya con esta cuestión del Código Nacional de Procedimientos Penales, también se empezó a hacer este análisis, se ajustó esta obra a esas exigencias, y bueno, ya vamos ya en la tercera edición, precisamente con la intención de que se haga de manera sencilla y práctica el conocimiento del Código Penal, de procedimientos penales, a través de preguntas y respuestas del mismo contenido del Código Nacional. Y aquí vamos a mencionar algunas de las preguntas que están dentro de esas 600, que bueno, en el libro como tal, pues viene el índice, que es el listado de las preguntas. Ahí nos dice en qué página está la pregunta, y ahí mismo ya vemos la pregunta que nos interese. Vamos a la página, vemos ahí la respuesta con el contenido del Código Nacional, y también el fundamento jurídico, porque en ocasiones va cambiando la pregunta con la respuesta, debido a que algunos artículos pues tienen algunos otros párrafos o algunos artículos se relacionan entre sí. Entonces, esa es la utilidad de esta herramienta. Y vamos a mencionar así al azar algunas de las preguntas que están en esta obra. En el caso de la pregunta 24, dice: ¿a qué se refiere el derecho al respeto a la libertad personal? Que es un derecho que deriva precisamente de los derechos humanos y que está contenido en el proceso penal. Otra también de las que mencionaba en la plática, y que también en una encuesta con algunos abogados en clase, de 20 abogados pertenecientes a diversos tribunales superiores de justicia, a diversas fiscalías y también a dependencias de la Defensoría Pública y Defensa Privada, de un grupo de 30, únicamente 2 conocían que existían las carpetas digitales, es decir, que estaba este artículo, este párrafo del artículo 50 en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Únicamente 2 de 30 especialistas lo habían leído, pero ninguno de ellos dos pudo expresar a qué se refería esta carpeta digital, qué era. Entonces, pues vemos que si analizamos el código tal cual, así de manera general y de manera rutinaria y arcaica, como estamos acostumbrados los abogados, de únicamente querer memorizar o relacionar artículos, pues se hace bastante complejo. Sin embargo, con esta herramienta, pues es mucho más sencillo, ¿no? Viene la pregunta específica: ¿cómo será el acceso a las carpetas digitales? ¿Cómo se utilizarán los medios electrónicos? También una cuestión muy importante. ¿Cuál será la función del defensor y del Ministerio Público en las audiencias? No es únicamente llegar y presentarse como una cuestión de defensa privada o de fiscalía, de defensa pasiva, perdón, sino que es una cuestión de actuar, una cuestión de actitudinal. Otra cuestión también que cambia la implementación del concepto de qué es la copia auténtica en la pregunta 81. Y vemos que ahora entonces desaparecen las copias certificadas en el proceso penal y desaparece también toda aquella mala práctica, ¿no? Y una cuestión de un vicio garrafal por el cual pues nos tocaba a todos los abogados, ¿no? Nos íbamos aplicados en este aspecto que decían, el abogado, el cliente, pues necesito 5,000 pesos para las copias, ¿no? Y dicen, bueno, pues ¿de qué son las copias, no? ¿Son de polvo de oro o de qué son, no? Entonces vemos que también esto desaparece, esta cuestión de negocio y esta cuestión, pues también que genera corrupción, ya desaparece. Nos habla la figura de la copia auténtica de otra manera, porque vemos que también en atención al principio de a la característica de la oralidad,
ahora las audiencias son audio-videograbadas. Y entonces ahora el sistema de control y registro de esas audiencias son los archivos electrónicos o digitales, y lo podemos capturar a través de un disco, de una memoria externa, y esto ya no lleva a la cuestión de las copias, ¿no?, tan caras. Otras preguntas al azar, también, ¿cuáles son los derechos de la víctima o ofendido? ¿A quién se le considera imputado? ¿A quién se le considera acusado? ¿A quién se le considera ofendido? También, ¿cuáles son las obligaciones del defensor? Porque también tenemos obligaciones con nuestros clientes. No es únicamente llegar y decirle, yo soy amigo, compadre del juez o del Ministerio Público, mañana te saco y págame 100,000 pesos, ¿no? Y entonces resulta que pues ni siquiera conocen a esas personas y ya al día siguiente se fueron con el dinero y dejaron a esas personas, pues más sumidas en la pobreza de lo que estaban por la cuestión de la situación, por la que fueron a ver al abogado. Y bueno, pues también de ahí otra cuestión de la mala fama, ¿no?, que va para los abogados, y que bueno, ahora precisamente lo que se pretende es establecer la defensa técnica a través de el planteamiento de un órgano de la defensa técnico especializado, pero también profesional y ético. Dejarnos de estas cosas de las copias certificadas y de la cuestión de cobrar por cobrar y del tráfico de influencias, cosa que no debe ser. Debemos de aplicar el proceso penal como debe estar establecido en el Código Nacional, y también atendiendo a la especialización de nosotros, pero sobre todo la capacitación que hemos tenido en este sistema penal. Entonces, hasta ahí algunas de las preguntas. Bueno, aquí tenemos otras que también nos dice qué es y cómo se obtiene el término medio aritmético, que es una reglita que nos enseñan en las universidades, pero que también a algunos abogados se les hace muy complicada esta cuestión. A mí me llama mucho la atención que ahora se haya integrado al Código Nacional, pero sí es una cuestión bastante recurrente. Una figura novedosa que nos dice la pregunta 163, ¿cuál es la función del consultor técnico? ¿Qué es esa figura? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo podemos contratar? ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Y para qué nos va a apoyar? Es una cuestión también muy importante. Y bueno, pues hasta aquí la parte de la presentación, estimado Iván Fiscal. Gracias por la invitación. Y bueno, pues dejo abierto para que quienes tengan alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. A ver, señores del Foro Gana el Fisco, gracias, maestro. Perdón, si me puedes compartir la pantalla nada más para dejar una última diapositiva en lo que escuchamos las preguntas del auditorio. Claro que sí. ¿Les paso de hospedador otra vez? ¿Es nada más para compartir pantalla? Sí. A ver. Acá hay... Ok, aquí está. Ya lo dejé, maestro. Listo, gracias. Bueno, pues, Maestro, ¿sí? La primera pregunta, maestro. Sí, dígame. ¿Dónde y cómo conseguimos su libro? Esa es la primera pregunta. Ahí están los contactos. Bueno, ahí están los contactos y les comento. La editorial inicial de esta obra lo distribuyó en todo el país en algunas librerías. Les comentaba, se hizo una segunda edición, primera y segunda edición. Se contaba con 3,000 ejemplares que fueron desplazados en el lapso de 2 años. Al parecer ahorita ya no hay mucho en librerías, igual también por la cuestión de la pandemia, a veces es difícil conseguir una librería abierta, pero bueno, ahí están los datos. Y también les hago mención para nuestros amigos de Mazatlán, Sinaloa, que el miércoles 2 de junio de este año vamos a tener una presentación de este libro en el Hotel Barali a las 7 de la tarde. También pues para que puedan estar en contacto con nuestro amigo Iván Fiscal. Y también esto va a ser patrocinado y organizado por el Instituto Neuropsicopedagogo de Orientación y Capacitación Continua, INOCAC, y la cadena de peritos en ciencias forenses, que también lo vamos a estar compartiendo en redes sociales. Y bueno, va a ser la oportunidad para nuestros amigos de Mazatlán, Sinaloa, y pues para todo el país. Pues también estamos trabajando ya en una tercera edición, especialmente gracias a la inquietud de todos ustedes, a su interés. Vamos a estar ya desplazando también este material en librerías de todo el país, haciendo presentaciones también ya, pues de manera virtual y también de manera presencial donde se pueda, pues dependiendo de esta cuestión del cambio de semáforo en la pandemia.
y pues con mucho gusto. Ahí están los datos también para poder obtener esta herramienta y bueno, pues tener también más pláticas de este tipo para que puedan conocer también a qué se refiere esta herramienta. Muchas gracias. ¿Alguien más? Señores, ¿quiénes quieren hacer preguntas? A ver, tenemos en el chat algo, a ver, ya nos están diciendo de dónde están. Dicen muchas gracias, doctor. La licenciada Luz, licenciada Mayra, saludos a todos desde el Estado de México. Gracias, licenciado, por la conferencia. Bueno, aquí está de Pachuca Hidalgo, de Tutitlán, de Tacámbaro, Michoacán. Por ahí he pasado, por ahí he pasado. Sí, sí, por ahí cerquita. ¿Alguna pregunta, maestro Jorge, de acá, de Jorge Márquez? ¿Alguna pregunta que tenga usted por ahí al maestro? Maestro con maestro por ahí. No, pues ninguna, muy ilustrativo, mucho provecho en la plática y evidentemente interesados en el libro, doctor. Muchas felicidades por su exposición. Muchas gracias. Bueno, pues igual ahí están los datos de contacto, igual con mi estimado amigo Iván Fiscal. Pues vamos a estar trabajando con las presentaciones de este libro, sobre todo pues hacerles llegar esta obra como un material de consulta, un material didáctico y como les comentaba, no es exclusivo de los abogados, es para todo público, para poder conocer precisamente cómo es el proceso penal, cómo debe ser, cómo evitar abusos también y sobre todo pues una sociedad informada, es una sociedad poderosa y debemos de luchar contra la ignorancia, ¿no? Lejos de que sean tiempos ahorita en los cuales se está luchando contra esa parte de que si seguimos con la ignorancia o si hacemos un cambio, pues yo considero que hay que hacer un cambio. El gran cambio será precisamente la educación, la capacitación y la preparación en todo sentido. Maestro, ¿el libro de usted lo puede mandar por paquetería? Sí, también se puede mandar por paquetería. Se puede mandar por paquetería también. Autografiado, maestro. También personalizado, con muchísimo gusto. Sí. Yo lo tengo personalizado. El día que yo obtuve este libro y personalizado por él, a ver si se alcanza a ver ahí, personalizado, ahí está. El día que yo lo tuve, pues fue algo un fortuito, ¿no? Iba a una oficina y vi el libro postrado en una mesa, no había visto al maestro, no había visto a nadie, pero el libro ya lo conocía, ya lo había visto yo personalmente. Lo que uno es autodidacta, anda viendo ahí cómo meterse en el libro, ¿no? Entonces, en esa oficina, pues yo hice un comentario, ¿va? Que dije, caray, el que se sienta aquí es de los míos, dije yo, porque ya estaba el libro ahí, pues es de los míos. Y pues me comentaron, ¿va? Que si me lo podía llevar el libro, ¿va? Creo que fue Sonia, ¿va? Con usted, Sonia, aquí. Sí, Me lo podía, le dije, pues, que ¿me lo quiere llevar? Pues dije, sí, me lo llevo, dije yo. Me lo llevo el libro. Y pues lo que menos sabía ahí es de que la sorpresa fue que ahí estaba el autor y tampoco lo conocí ese día. Y pues ese día pues fue muy grato, ese día se lo pedí autografiado y pues uno aprovechó también para comentarle al maestro, pues venga aquí a mi foro, Gana de Fisco, ¿no? Para que nos orienten en esta materia, porque créanme, señores contadores, créanme, cuando menos piensa vamos a estar envueltos en una situación penal tributaria. Lo más triste, contadores, va a ser que no va a ser ni porque no es nuestro negocio. O sea, posiblemente no va a ser por eso, o sea, porque el patrón nos puso a declarar, porque se le ocurrió a usted dar una factura por asesoría jurídica, porque si más ni más el contador el cliente al que le llevamos la contabilidad nos puso en la mesa cuando estaba en la auditoría, cuando le están haciendo preguntas del auditor al cliente, dijo, ¿quién lleva la contabilidad? Y para luego va a señalar el contador. ¿Quién es el asesor fiscal? Es la pregunta. El asesor fiscal también, o sea, cuando menos piensen, señores, nosotros como contadores estamos en la línea de fuego. Los primeritos, así como en la guerra de antes, ¿no? A los que primero ponían de frente. Somos los que vamos a recibir para balas, ¿va? Eso es el problema. Por eso es muy necesario, porque luego el contador dice, no, yo no quiero saber nada de derecho. Y hay que concientizar a esos contadores porque hay que conocer primero el proceso, porque en teoría somos los primeros que vamos a estar ahí en la línea de fuego. En teoría.
Entonces, ahora, aunque no fuera así, es deber de nosotros conocer nuestros derechos penales. Y qué mejor libro este, que personalmente yo cuando lo empecé a leer, un libro tan fluido. Así como otros libros que yo he leído, fluido, es muy difícil encontrar otros libros que sean así, porque yo estaba leyendo libros, como ayer estaba hablando con el maestro Jorge Márquez, ¿verdad? Que estábamos hablando de que estaba leyendo un libro, y se quedan muchas veces muy cortos, no te explican. O te enredan más. Este sí, y así como el libro de Líbranos del SAT, y Líbranos del SAT, que por cierto, el siguiente 2 módulos más está con nosotros dentro de este mes también la maestra Carmen Laguna con su libro Líbranos del SAT. Ahí está invitado maestro Maruri para que esté con nosotros también. Este es el... Gracias, maestro. Aquí ya saben, bienvenidos todos. Este libro está muy bueno por eso, la verdad, recomendadísimo. Yo que también estudié la maestría en penal tributario, en penal, perdón, en penal acusatorio adversarial, la verdad, pues, sí, están estudiando mucho. La verdad, sí, este libro está muy fluido, entiende esos recovecos que tiene. Se lo recomiendo porque hay muchas cosas escondidas, maestro. Ayer, maestro, yo y el maestro Márquez estábamos viendo cosas escondidas que hay en la ley de hidrocarburos que te llevan, te direccionan inmediatamente a la ley de delincuencia organizada, ¿va, maestro? Que estábamos viendo ahí una expropiación escondida en la ley de hidrocarburos. Así parece por la lectura de los artículos, ¿no? Una expropiación, maestro. 2 artículos ahí escondidos en el Código Nacional, que al inicio no se entendía por qué, pero ya cuando vino esta cuestión del huachicoleo y toda esta parte del robo de hidrocarburos, ahí se vio la finalidad del por qué, la cuestión de la delincuencia organizada, la cuestión de las medidas cautelares igual, una gran trampa con esta cuestión que ya se avecinaba y se veía llegar, pero pues también repito, analizando únicamente así de manera específica con las preguntas, pues es que podemos llegar al conocimiento del código como tal, sin necesidad de estar leyendo todo a detalle, porque pues sí es una cuestión muy puntual el hacerlo en preguntas. Maestro, y la verdad, maestro, bueno, estoy revisando el chat también en la línea, a ver qué hace otra pregunta. Gracias, muchas gracias, doctor Maruri, por la conferencia de salud de Pachuca Hidalgo. Le recomiendo ampliamente el libro, La Maestra Luz. A mí me ayudó para aprobar mis exámenes y actualmente lo sigo leyendo. Sí, claro que sí, nos sirve hasta para el doctorado, igual. Sí, es de estarlo consultando este libro, la verdad, se lee tiene una forma de leerlo, este libro, por artículos, por dudas. En vez de agarrarse parejito como el código, lo empieza a agarrar por dudas, o de todos modos así el código lo va introduciendo a las partes del juicio, el proceso del juicio, las etapas del juicio. Y nosotros, maestro, a mí como penalista tributario, maestro, tengo un problema, bueno, una queja muy, muy grande. Esto de la medida cautelar necesaria. O sea, en materia penal, tributaria, en la etapa inicial, después de la formulación de imputación, te van a decir, el Ministerio Público a toda cosa te va a decir que hay causa probable para que te pida la medida cautelar y la va a querer hacer necesaria, porque ellos en sus datos de prueba, maestro, ¿qué cree? El asesor jurídico de la víctima, que es el SAT, o sea que el SAT va a ir representado. Tenemos una víctima de calidad, no es quien sea, ¿no? Y es la que le paga al juez de control también. De cierta forma, es la que saca el dinero, lo introduce a la caja de donde se paga el sueldo del juez de control, la verdad. Y muchas veces decimos nosotros, pues hay una línea, ya sabemos cómo va a caer la moneda, en cara o en sello, ya sabemos cómo va a caer. Entonces, maestro, nosotros tenemos ese problema como fiscalistas tributarios, que cómo desvirtuar, cómo buscar el desvirtuar cada vez que el Ministerio Público quiera solicitar la prisión preventiva necesaria en delitos que no son de prisión preventiva oficiosa. O sea, nos llevan engañados. O sea, los delitos fiscales no son de prisión preventiva oficiosa, salvo 2, pero tienes que pasar un monto estratosférico para poder llegar ahí. Pero cuando llegas ahí, el Ministerio Público te dice, no, voy a aplicar la medida cautelar necesaria. Y entonces ahí es el detalle, maestro. Y precisamente como les mencionaba hace un rato, ¿no? Esto es derivado de la comodidad de no querer capacitarse
y de no estudiar, precisamente de tenerlo todo cómodo, hacerlo al modo como siempre lo han hecho y evadir la capacitación y el estudio. Es precisamente lo que nos va a caracterizar a la defensa privada y a los peritos privados, ¿no? Estudiar a detalle el Código Nacional para enseñarles cómo tiene que hacerse las cosas, para ponerles la prueba y marcarles el ritmo de cómo debemos llevar a cabo el proceso penal y también pues evitar estas reformas maliciosas de la cuestión de la ampliación de la prisión preventiva oficiosa a través del amparo, a través de la protección de los derechos humanos. Esta es una obligación que tenemos que hacer los abogados. Debemos de también proteger ese Estado de Derecho garantista, pues a través del medio de amparo, porque esto que están haciendo, esta modernización nos está costando mucho, que nos quieren sumirr en la ignorancia, y no tiene que ser así. Tenemos que salir de ello a como dé lugar. Y maestro, y sobre todo porque estábamos estudiando yo y el maestro Jorge Márquez ayer en la noche, dijera Noches de Vampiro, ¿verdad? De que estamos leyendo el libro ahí, nosotros, estamos estudiando, maestro, que casualmente quieren meter a la cárcel a nosotros con leyes secundarias. O sea, quieren la prisión preventiva oficiosa con leyes secundarias, la quieren aplicar. O sea, este es el detalle, lo diste de nosotros, ¿verdad? Y señores, les recuerdo, nadie ve mal que le metan a la cárcel a alguien por el pago de impuestos, ¿no? Pueden ver mal otra cosa. Es peor un delincuente de cuello blanco en potencia, los que son posibles imputados por el delito de defraudación fiscal, cualquier delito fiscal que están, recordarles que están en el artículo 92 al 115 del Código Fiscal Federal, y eso los convierte conforme al artículo 7 o 6 del Código Penal Federal en delitos especiales. Y tienen trato especial, y tienen cliente especial. Así que la víctima es especial, es el SAT. El SAT es la víctima, y si usted alega derechos humanos, pues el SAT también tiene derechos humanos, porque es una persona moral que la gracia del principio pro bono del artículo 1 de la Constitución. Así que están confrontándose dos derechos humanos y el interés es la seguridad nacional, ¿no? El erario público, es el bien jurídico tutelado en este tipo de delitos de defraudación fiscal. Así que está difícil el enemigo, maestro. Pues sí, como dices, está difícil porque es muy grande, la ignorancia es muy grande, y también esta cuestión de los vicios, de la impunidad y la corrupción son muy grandes, pero pues vamos a ver que con el estudio, la preparación y la capacitación, eso lo podemos vencer. Precisamente para eso nos estamos preparando, para eso estamos especializándonos, y va a haber muchos amparos, va a haber muchas estrategias en áreas legales, precisamente para que esto no prospere, para que salgamos realmente de la ignorancia y para luchar contra todo esto. Es complicado, pero pues bueno, si partimos de las cosas fáciles, pues seguiríamos sumidos en esta cuestión de gobernabilidad que estamos tan complicada. Y bueno, pues hay que trabajar, hay que esforzarse y hay que sacar lo mejor de nosotros en este tipo de asuntos. Maestro, dos cositas. Primero, me regresa la de este hospedador, por favor. Y Sí. en lo que lo hace, maestro, también le voy a hacer una pregunta aquí aprovechando, maestro. ¿Qué piensa usted, maestro Maruri? ¿Cómo están utilizando políticamente el sistema penal ahorita? O sea, el tercero, ¿cómo se llama? El finger, el dedo, pues, el tercero involucrado, el testigo oculto, para crear pruebas, maestro, para darle pruebas a la fiscalía, porque la fiscalía no puede, ni con delitos con prisión preventiva oficiosa, ni con eso no puede, pues se inventa testigos. Le da oportunidad, empieza el cartel de los sapos aquí, maestro. Pues como se los mencionaba hace un rato, ¿no? Ahora el proceso penal tiene un carácter científico bastante amplio, bastante interesante, que precisamente también me da gusto que estén algunos de los alumnos de nuestros distintos eventos en todo el país, donde hago énfasis en esta cuestión pericial. Precisamente el aspecto científico del proceso penal es que si el perito está preparado, pues tenemos a la ciencia a nuestro lado, pues ni las medidas cautelares, ni la prisión preventiva oficiosa, ni la imposición de jueces, ni el dedazo en la cuestión de los asuntos, nos va a tirar nuestra estrategia. Y esta es una cuestión clara en la aplicación de los principios del proceso penal, en la cuestión de los derechos humanos, pero sobre todo en nuestra especialización. Si estamos seguros de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo con esta capacitación tan especializada, no habrá poder humano, por lo menos en México, que nos tumbe el asunto. Y nos podemos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional,
y no nos bajan de ahí. Precisamente esa es la parte de la especialización y la parte del conocimiento. Ganarle de poder a poder, con el poder del conocimiento, ganarle al poder de la ignorancia. Y esto, afortunadamente, cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto en la Academia de Peritos y en las diversas instituciones que son aliadas estratégicas con esta cuestión de ganarle al fisco y ganarle a la ignorancia con la preparación y con la capacitación que se requiere y con lo que estamos trabajando día a día, mi estimado Iván. Así es, maestro. Pues, maestro, permítame darle este reconocimiento del Foro Gánale al Fisco, maestro. Al licenciado Juan Antonio Maruri Jiménez, maestro, que es muy grato conocerlo en persona y tenerlo en el Foro Gánale al Fisco, maestro, por su excelente participación, maestro, el día de ahora en el Foro Gánale al Fisco, con el tema, el Código Nacional de Procedimientos Penales en 600 preguntas y respuestas, en Mazatlán, Sinaloa, el 7 de mayo del 2021. Desde aquí lo estamos escuchando de todas partes de México, como bien puede observar, maestro. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad de compartir pues esta información, pero sobre todo, pues que tanta gente interesada, que tanta gente que sigue la página de Iván Fiscal, pues tengan esta intención de seguirse preparando y de luchar contra la ignorancia. Y bueno, pues esto es un reto bastante amplio. Mi estimado Iván Fiscal, pues nos estaremos viendo en vivo y a todo color en algunos días allá en Mazatlán, Sinaloa. Claro que Bella sí. ciudad, bella opción para podernos reunir de nueva cuenta. Podemos hacer allá el círculo de estudio, allá tenemos la presentación del libro. Y bueno, pues también a disfrutar de ese clima tan maravilloso, de esa gente tan hermosa de Mazatlán, Sinaloa. Nos vemos pronto también allá, tenemos un congreso en psicosexualidad, los días 3, 4, 5 de junio, por allá nos vemos, tenemos también otras actividades, y pues ya será cuestión de que nos veamos, estimado Iván, para echar la charla de café, hacer el círculo de lectura, y bueno, pues seguir con esta cuestión de la capacitación y de ganarle al fisco y de ganarle a la ignorancia, mi estimado Iván. Así es, maestro. Gracias, gracias, maestro. Aquí lo vamos a tener en nuestra tierra por acá. Y claro, sí, con mucho gusto. Tenemos un chat, a ver quién dice yo en el chat. A ver, no alcanza a ver. Gracias, licenciado José Luis Morales. Dice, gracias, licenciado Juan Antonio. Gracias, Gánale al Fisco. Gracias a ustedes, gracias. Maestro, nomás quería, ¿cómo le podría decir? Abrir esto, maestro, de decir, ¿cómo le podría decir? ¿Cómo, maestro? Va a estar en un foro, maestro, de algo así como de mujeres, de los derechos de la mujer, maestro. En Mazatlán, bueno, o algo así. Sí, vamos a estar ya en varios eventos en Mazatlán, Sinaloa, del 30 de mayo al 5 de junio. Van a ser diversos eventos. Tenemos un segundo módulo con un diplomado de actuación pericial, que también los vamos a invitar. Ahí está nuestra página, entren a nuestra página, ahí ven la información. También otros eventos relacionados con capacitación a profesionales de la salud mental, en conjunto con INOCAC. Tenemos esta presentación del libro y tenemos el congreso de psicosexualidad. Entonces son bastantes actividades que vamos a tener allá por Mazatlán, Sinaloa, una semana de intenso trabajo. Y bueno, pues estando compartiendo allá bastantes temas, bastantes experiencias con algunos otros expertos en otras áreas. Y bueno, pues encantado de estar por allá. Vamos a estar compartiendo la información en nuestra página, también con nuestro estimado amigo Iván Fiscal. También nos está viendo nuestra querida maestra Sonia Contreras, directora de INOCAC. Y bueno, pues vamos a estar en redes sociales con esta cuestión, haciendo el esfuerzo y la lucha de seguirnos capacitando y trabajando precisamente para hacer estas acciones. Gracias. Maestro, gracias. También tenemos ahí el licenciado Homero de México. Levantó la mano. Licenciado Homero, ahí anda. Sí, buenas tardes a todos. Aquí andamos. Maestro, ¿tiene una pregunta aquí al maestro, ya que lo tenemos aquí? Sí, le tengo una pregunta al maestro. Adelante. Bueno, pues se aprobaron varios delitos penales en materia fiscal, pero a mí me queda la duda bastante grande, la duda,
Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si hoy la autoridad me revisa 2017, vamos a decir, y detecta que no pagué los impuestos correctamente y me dice que yo evadí impuestos y por lo tanto levanta la denuncia? Se supone que no hay retroactividad de ley, se supone que el delito penal sería a partir de que aprobaron la ley y a partir de ese momento que el que lo comete, o es a partir del momento en que lo detecta la autoridad. Esa es mi pregunta, básicamente. Muchas gracias. Pues una pregunta muy interesante que pues, aquí vamos a meterle un poquito de técnica jurídica. Precisamente el artículo 14 constitucional establece que no habrá retroactividad en materia penal y que precisamente la investigación de estos delitos serán conforme a la fecha de la comisión. Y además de las facultades de comprobación que tiene la autoridad fiscal, que son 5 años atrás, independientemente de ello, hablamos de la no retroactividad en materia sustantiva, es decir, la aplicación de los delitos. Pero también tenemos una cuestión que no ha sido muy explorada y que también no es muy conocida. El aspecto procesal no tiene que ver con la cuestión de retroactividad, sino con el aspecto de la ultraactividad. ¿Y a qué se refiere esto? El proceso penal como tal, ahora aplicando el proceso penal acusatorio, no debe ser aplicado a delitos que fueron iniciados, perseguidos o sancionados antes de la reforma constitucional de este proceso penal. Es donde también ahí, afortunadamente para los defensores particulares, vemos ahí las incongruencias de la autoridad, que dicen, bueno, pues no me importa la cuestión del plazo, yo soy la autoridad fiscal y si quiero ejercer mis facultades de comprobación o la cuestión de la consignación, vamos a hacerlo. Hacemos ya la denuncia como tal, hacemos ya toda la cuestión del proceso penal, sin ver estos aspectos técnicos de la retroactividad y de la ultraactividad. Entonces, pues es donde le ganamos los asuntos tranquilamente a la autoridad. Precisamente, ¿por qué? Porque desconocen esta parte legal, conocen esta parte técnica y desconocen también esta parte de que ya no va a ser que ellos puedan actuar de una manera impune como lo habían hecho durante siempre, y que pues sabemos que también la autoridad, si hablamos de un asunto en materia fiscal, un asunto de extradición, un asunto incluso laboral en contra de los mismos dependencias del gobierno, pues es un 99% ganable. ¿Por qué? Pues por la misma cuestión de sus servidores públicos que están a cargo de las áreas jurídicas. No se capacitan, no se actualizan, entonces, por tanto, pues tenemos ahí bastante ventaja. Precisamente conociendo estas cuestiones de técnica jurídica, como es en este caso. Simplemente aplicando el principio de no retroactividad y el principio de retroactividad, vemos que en materia procesal es imposible que puedan iniciar un proceso penal actual con esta cuestión del sistema penal acusatorio cuando no están debidamente limitadas las facultades de comprobación y no tenemos la certeza en cuanto a de cuándo se empezó la investigación y cómo es que se está ejercitando acción penal, independientemente de los tipos penales, de cómo se hayan manejado. Muchas gracias, maestro, muchas gracias, muy bien explicado. Pues ahí está, licenciado Homero. Gracias, licenciado Homero, un fiel seguidor al Foro Gana el Fisco e integrante del Foro Gana el Fisco también. Ahí. Al contrario, gracias a ustedes. Saludos, maestro. No, maestro, pues de nueva cuenta, muy agradecido, maestro. El Foro Gana el Fisco se galardona por tenerlo aquí, maestro, con nosotros. Y pues la verdad, muy agradecido. Y aquí vamos a hacer juntos historia. Formó ya parte de nuestra historia del Foro Gana el Fisco, maestro. Muchísimas gracias. Pues un placer. Yo he encantado de seguir participando. Y bueno, pues ya nos veremos muy pronto. Igual podemos organizar un círculo de estudio ya estando en Mazatlán, Sinaloa. Claro que sí, maestro. Claro que sí, maestro. Fuerte abrazo, maestro de Sinaloa. Nos vemos, maestro. Nos vemos a todos ahí. Gracias a todos. Excelente fin de semana. Y nos seguimos viendo para el siguiente Foro Gana el Fisco, ¿no? Saludos, licenciado Jorge, licenciada Sonia, saludos a todos, Homero, nos vemos por ahí a todo el mundo, Edith, por ahí a todo el mundo nos vemos, saludos.
Gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, mi estimado Yair. Revive de nuevo todos los foros Gánale al Fisco. Se encuentran en la fanpage de Facebook como Foro Gánale al Fisco y en YouTube como Hoy Van Fiscal. No olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.